Oigan, hay algo más hermoso y emocionante que emprender en pareja, y es que emprender un proyecto, una idea de negocios con la persona que amas a tu lado puede ser una de las mejores decisiones que tomes. Puede ser retador, evidentemente, pero es que están construyendo y eso genera una complicidad increíble, genera unas ganas de que cada uno se dé ánimo al otro para construir lo que sería ese proyecto y ese sueño de vida en el mundo de los negocios. Hoy te quiero hablar de una de las situaciones que presentan la mayoría de parejas que vienen a nuestra empresa, parejas que puede que trabajen full time cada una en una compañía y paralelamente tengan un proyecto en desarrollo, parejas que tal vez una trabaje full time y otra ya esté dispuesta a estar 100% en el proyecto, o parejas que están llevando todo al root de una persona, todas esas actividades económicas mientras validan la idea de negocio. Sea cual sea la situación en este momento, si estás emprendiendo en pareja, esta situación es muy particular y muy diferente a cuando nos reunimos con personas que tienen buenas habilidades y consideramos que pueden ser unos buenos socios y decidimos crear empresa, cuando creamos empresa por la necesidad de un proveedor o cuando creamos empresa porque hay personas que quieren invertir en nuestro negocio y debemos crear esa figura que nos permita hacerlo. Esta figura de emprender en pareja es particular porque aquí lo que estamos protegiendo principalmente es todo aquel patrimonio que esa pareja o esa familia esté construyendo de forma personal, porque sí, ese proyecto y esa idea de negocio va a ser genial y va a contribuir a esos sueños como pareja y como familia, pero evidentemente no es o no está asociado principalmente a los recursos o a los gastos que se tienen como familia. Entonces, esto es una de las cosas principales, uno de los mayores motivos por qué las parejas deciden crear empresa, para separar todo lo que es su proyecto, sus colaboradores, sus pagos y adicionalmente los impuestos ligados a esos ingresos y a esos costos. Así que hoy te traigo unos puntos que debes tener en cuenta cuando estás en esta decisión, esto sin mencionar el sentido de pertenencia que da a la pareja, pues cuando se crea empresa, cada uno tiene esa participación, ese rol de socio, y eso ayuda a que no solamente estén implicados desde el amor a lo que quieren construir, sino implicados como socios y bajo unos estatutos. Ahora, lo que te quiero comentar es qué hacer en este caso, en el que tenemos las situaciones que les conté anteriormente y quieren darle un poco de orden, o más bien separar lo que tienen como familia o como pareja al proyecto que están construyendo. Lo primero indispensable para nosotros, por ejemplo, en nuestra firma con nuestros clientes es analizar la situación de cada uno. Es decir, vamos a ver qué situación en temas de formalidad, en tema de cumplimiento de obligaciones tributarias la persona tiene al día o está en deuda. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar por las bases, por esos socios. ¿Cómo está su situación? Entonces, lo que tenemos que determinar es que hayan presentado su declaración de renta si es que superaron topes, que estén bajo la formalidad, que efectivamente paguen la seguridad social o que si evidentemente cada uno está trabajando full time, pues determinar si han superado topes, si han visto la necesidad de declarar y lo han hecho correctamente. Eso nos va a ayudar a ponernos al día con todos los incumplimientos o a revisar que efectivamente han cumplido con esas obligaciones para estar tranquilos y poder terminar entonces la siguiente fase. La siguiente fase consistirá en analizar si están en la etapa ideal para pasar a ser una empresa, una SaaS, para lo cual ya haber seteado toda la primera parte y haber puesto al día toda la primera parte nos va a ayudar, porque aquí ya vamos a analizar exhaustivamente los ingresos de cada uno, los gastos de cada persona y vamos a hacer unas proyecciones solo enfocadas en lo que fue la producción de ingresos y la generación de esos gastos, esos costos relacionados con esa actividad económica o con esas actividades económicas que hacen parte de ese nuevo proyecto. Por eso aquí les recomiendo, ahora si me están viendo este video y si están en este proceso de querer emprender en pareja, lleven aunque sea un Excel, porque ese Excel va a ser la base que nos va a permitir hacer proyecciones en términos de ingresos y en términos de costos, en términos de lo que te gastas en contratar a personas o a colaboradores para determinar tus obligaciones tributarias y para determinar si en términos de topes por lo menos estás o no estás en esa situación en la que valdría la pena crear empresa. Tenemos ya todo esto analizado, tenemos esas bases o intentamos crear ese Excel que a lo mejor no se ha construido para hacer estas proyecciones en diferentes panoramas. Vamos a valorar la viabilidad del régimen. ¿Qué quiere decir esto? Cómo van a tributar si es que deciden crear empresa. En Colombia hay algunos regímenes, el más conocido es el régimen ordinario,
pero hay uno muy reciente que es el régimen simple de tributación y es importante valorar si bajo la creación de esa sociedad se puede aplicar a este régimen. Buenas noticias, cuando creas empresa por primera vez no te ajustas a los plazos de aplicar, por ejemplo en febrero, que es para empresas que ya están constituidas o ya llevan pues bastante tiempo en actividad y se quieren pasar a este régimen. Y entonces esa sería una de las cosas que también analizaríamos, pero adivinen qué, ese Excel, esa base, esa contabilidad también nos va a ayudar a tomar esa decisión. Una de las cosas que me llama la atención es que algunas de estas parejas muchas veces ya tienen varios puntos de venta, es decir, ya tienen esa obligación del IVA y de alguna manera ya tienen algunos colaboradores a su cargo, pero aún no toman la decisión de pasar a persona jurídica. Entonces, aquí habría que analizar la parte de la nómina. Si bien has venido trabajando y pagando y cumpliendo con todas las obligaciones cuando empleas a alguien, pues ya al momento de crear empresa, al momento de analizar ese régimen ideal al que podrías aplicar, pues también podríamos valorar el tema de la nómina electrónica. Seguido de esto, y en lo personal, mi parte favorita es la digitalización de esta contabilidad que lleve la empresa, esa digitalización de las finanzas y de los impuestos de la empresa que se desea crear. Si bien he mencionado en Excel, es porque básicamente es el recurso inicial con el que empiezan todos los emprendedores, incluidos las personas que son socios y son pareja, como otro tipo de sociedades. Pero aquí lo importante es decir que si vamos a pasar a una figura de persona jurídica, ya hay que tener un orden. Y lo que recomendamos en nuestra firma Go Startup es que lleves contabilidad en la nube, para lo cual necesitaremos analizar qué tipo de software en la nube se adapta a tu actividad. No todas las actividades son iguales, sino todos los softwares tienen las features o las características adecuadas para cada modelo de negocio. Entonces, esto es una fase que analizaríamos sin duda alguna y que incluiría la implementación de los documentos electrónicos, siendo estos, por ejemplo, la facturación electrónica o la nómina electrónica o el documento de soporte electrónico, o bueno, el universo de documentos electrónicos que existen y que sería importante analizar para implementarlo en esta transición de pasar de persona natural a persona jurídica. Porque digo que también es uno de mis favoritos, porque como ustedes saben, si ya me siguen, soy un amante de la tecnología, de la inteligencia artificial y me he puesto como meta tratar de impulsar no solamente mi proyecto, sino los emprendimientos que asesoro con inteligencia artificial, por lo cual todos los clientes que tienen esta fase de transformación digital en el término de contabilidad, tratamos de implementar, por ejemplo, automatización de cobro a los proveedores o automatización de registro de esas cuentas, de esas facturas, de los proveedores, como pueden ser Google, cuando inviertes en publicidad paga, o de Meta, o de cualquier otro proveedor que te esté ayudando a que tu emprendimiento salga evidentemente adelante. Así que si has llegado hasta aquí y tienes esta situación, quieres emprender en pareja, quieres darle un orden y proteger tu capital familiar, tu capital de pareja, tu capital personal, este es el momento para tomar acción. Aprovecha que en Go Startup, mi emprendimiento, una firma digital dedicada a emprendedores digitales, a infoproductores, a creadores de contenido, a freelance y obviamente a estas parejas que quieren dar un paso más allá y construir un proyecto empresarial, a darle orden a todo su panorama de empresa, nosotros les ayudamos con ese proceso inicial de detectar y diagnosticar qué necesitan para dar ese paso a través de una consultoría gratuita de 15 minutos. Recuerden, esta consultoría de diagnóstico no vamos a solventar dudas puntuales, vamos a charlar, me van a contar la situación a mí o a unos expertos que los puedan asesorar y vamos a determinar cuáles son los pasos a seguir para determinar si están en una etapa de pasar de persona natural a persona jurídica o si lo que están haciendo lo están haciendo bien, no están incumpliendo y cómo podrían llevar de la mejor manera esta transición. Así que aprovecha esta oportunidad, aprovecha tener expertos al alcance de tu mano y al alcance de un clic. Te dejo el link para que agendes esta videollamada diagnóstico de 15 minutos gratuita y para mí sería un honor conocer tu proyecto, conocerte a ti y a tu pareja y ayudarte a que ese sueño de empresa se haga realidad. Sin más, tienen mucho más contenido que analizar en este canal totalmente gratuito y yo espero verlos en la próxima. Recuerden que si tienen dudas, las pueden dejar en los comentarios. Si creen que este video le puede interesar a alguien más, una pareja que conozcan y que sepan que es súper pilas y súper emprendedora, compártanle este video y denle like y suscríbanse, que eso me va a ayudar a saber que este tipo de contenido les interesa. Sin más, nos vemos en la próxima. Chao, chao.